Hoy contamos con una historia para inspirar. Mónica Carrera es madre, emprendedora, empresaria y experta en tricología cosmética y salud capilar. Bienvenidos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Forbes Ecuador. En esta ocasión nos acompaña una persona muy especial para Forbes. Mónica Carrera es una mujer, empresaria, madre, emprendedora, que nos tiene muchas enseñanzas y experiencias que compartir. Mónica, qué gusto tenerla aquí. Ay, muchísimas gracias. Para mí ya se ha vuelto como una casa y les agradezco siempre la invitación y darme la oportunidad de poder, obviamente, hablar de algunas facetas de mi vida, ¿no? Un poquito como inspiración. Estamos siempre a tus órdenes. Claro que sí, eso es súper importante porque Forbes tiene mucho la visión de soñadores y hacedores. Y yo siento que, Mónica, usted es una hacedora ya. Usted comenzó soñando y ahora hace las cosas que pasen y tiene una marca muy fuerte, muy reconocida en el país. Y yo quiero comenzar haciéndole una pregunta súper importante. La edad es relativa. No necesariamente tenemos que estarnos midiendo de acuerdo a la edad que tenemos. Así es. Bueno, yo siempre digo, he pasado ya por muchas etapas. En este momento exacto de mi vida, que acabo el 18 de marzo de entrar a la tercera edad, ya sabrán cuántos años tengo, pues entonces siempre digo, yo no quiero tener ni un día menos, ni un año igual menos en mi vida. Porque todos estos años, 65 años, que ya los he cumplido, ha sido el camino largo en donde yo he tenido que caerme, levantarme. Yo digo que soy 3 veces esa ave que se levanta de las cenizas, y sí creo que ha sido un poco la historia de mi vida, ¿no? Es un claro ejemplo de que podemos hacer cualquier cosa que queramos en cualquier momento de nuestra vida. Relativamente que sí. Siempre es bueno aclarar de que yo siempre digo esto. Los años que tenemos son los años de nuestra experiencia. No contamos cuánto, sino cómo lo hemos vivido. Y pienso que ahí viene la diferencia en que lo que nosotros podemos lograr gracias a nuestra vida que nos da los años. Hay un relato que a mí me gusta decirlo muy brevemente. Cuando nosotros vamos al cementerio, siempre vemos las tumbas y encontramos un nombre, una edad. Por ejemplo, alguien, María José, nació en 1900 y murió en 1920. Ese slash que se llama, que es esa liñita de cuando uno nace y cuando uno muere, que es impresionante lo que uno puede desarrollar en esa vida. Nosotros solo miramos, pero no entendemos cómo las personas pueden haber vivido toda una historia en esa corta o largo tiempo. Yo acabo de cumplir 65 años de edad y créanme, yo es el momento en donde me siento relativamente súper mejor que en cualquier edad de mi vida. ¿Podemos decir que a los 65 años usted ya se siente plena y realizada? ¿O en qué momento ya sintió eso? Yo creo que hay facetas en la vida en donde uno tiene que pensar, yo no quiero ser ni un día más joven ni tener un día menos de mi vida, porque cada momento de mi vida me dieron mucha experiencia. Y si yo quisiera decir, sin menospreciar lo que pudiera tener yo en mi edad, por ejemplo, unos 40 años, esos 40 años para mí fue un tiempo muy difícil en la historia de mi vida. Estaba recién creyendo en mí, creando una marca, siendo madre, tratando de ser emprendedora. Hoy, 25 años después, pues lo he logrado. Y todavía me siento una mujer joven, independiente, llena de vida, con muchas ilusiones. Entonces quiere decir que no es la edad para poder nosotros desarrollar nuestros sueños. Y estoy segura que las personas que nos están escuchando y viendo quieren saber cuáles son esas experiencias que más le marcaron, Mónica. Entiendo que tiene una vida que ha tenido fracasos, logros, en todos los sentidos, ¿no? Profesional y personal también. Yo no sé cuáles han sido esas experiencias y esos momentos que le marcaron. Bueno, yo pienso que primero uno se viene ya formado. La diferencia, yo por ejemplo vengo de una familia de 6 hermanos y cada uno tiene una historia, pero la que ha podido sobresalir un poquito más en este mundo, sin que
mis hermanas y mis hermanos no hayan tenido sus logros personales, más expuesta he sido yo. ¿El por qué? Porque creo que desde el primer día de mi crecimiento yo fui la hija sándwich, como uno dice, ¿no? Y a los hijos sándwiches no se les da mucha importancia. A mí me marcó algo, creo que fue lo que mi madre, y cuando yo fui muy chiquitica, no sé si tendría unos 5 o 6 años, yo tuve una situación de autoestima muy baja, porque no había quien me dé ese cariño, porque había demasiados hijos. Y mi madre, muy sabia, me dijo que yo era la más guapa y que yo iba a ser muy exitosa, y yo me la creí. Entonces, qué importante que es cuando uno es pequeña se refuerce la autoestima. Y esa autoestima que yo tuve desde pequeñita fue haciendo que yo siempre crea que yo me merezco lo mejor del mundo. Y cuando encontró esos primeros tropiezos, no sé, Mónica, ¿qué le motivó a seguir? ¿De dónde sacó la fuerza? ¿Cuál fue esa inspiración que tiene en su vida? Yo siempre pienso que la inspiración que uno debe tener es uno mismo, ¿no? Basado en todo lo que uno puede ver. Siempre he sido una mujer de mucha curiosidad. Me ha gustado mucho leer. Yo a los 18 años yo ya era socia del club de lectores, y ahí en la lectura, que me fue prácticamente dando un poco de señales, porque los libros hasta cierto punto no es que te mejoren la vida, sino que te sacan lo que mejora, una inspiración. Hubo un libro que a mí me marcó la historia, que se llama El chocolate caliente del alma de la mujer. Este libro había una historia de una mujer con unos fracasos, tuvo un hijo, y como era un poco relacionado a mi historia, y tuvo una frase cuando ella quiso sobresalir. Estamos hablando de un proceso psicológico muy fuerte, pero es lo que vivimos las mujeres. A veces la soledad, a veces el desprecio, el abandono, nos quedamos con hijos, muchas veces sin trabajo, y yo no quería eso para mí ni mi hijo. Entonces yo tomé las riendas de mi propia vida y no permití que nadie me condicione mi tiempo, porque muchas veces nosotros justificamos los errores de otros que no nos hacen felices a nosotros mismos. Entonces eso fue un poco el capítulo que empecé yo a tener, y fue el avatar que me ayudó para yo soportar muchísimas cosas que me pasaron en la vida. Es difícil equilibrar la vida entre ser madre, profesional, y como todos, usted justo nos comentaba que fue un tiempo obviamente madre soltera, ¿no? Así es, yo le crié a mi hijo, y cuando yo le tuve a mi primer hijo de un primer matrimonio, abandonada, ¿no? Y sin dinero, yo huérfana de madre, sola, con un padre obviamente que cuidó de la parte paternal de mi hijo, pero yo era la sustentadora. Y no me podía dar el lujo de no darle a mi hijo lo que se merecía, y yo también. Siempre he sido muy ambiciosa, yo creo que también es parte del crecimiento tener metas. Siempre se debe encontrar el ikigai, y yo iba inspirada en merecerme. Yo decía, este mundo es para mí y para mi hijo, pero bajo eso la lucha constante, porque nada es gratis, ¿no? Entonces yo era de las que me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba 2 carreras, trabajaba, hacía todo lo que yo podía para poder sustentar. Y mi meta principal era darle a mi hijo su profesión, hacerle de él un hombre de bien, y obviamente yo disfrutar todo lo que pueda hacer la vida. Y pues gracias a Dios creo que sí lo he logrado. Justo estábamos conversando antes de comenzar este podcast, y muy pronto vamos a tener un libro de su vida, Mónica. Pero antes, justo en un pequeño fragmento que yo pude leer, usted nos comentaba que el amor es indispensable en la vida, en todas las áreas, hasta en los negocios. Por ¿Cómo supuesto. usted ha aplicado desde encontrar el amor? Y al final que han existido fracasos, ¿no? Totalmente. Aún sigue Sí. confiando y esperando el amor. Más que confiando y esperando, yo no creo que ya debemos esperar, ¿no? Después de mis situaciones, no hablamos de fracaso, sino de vivencias. Yeah. A veces nos encontramos en la vida con personas que nos vienen a enseñar. A mí, mis 2 divorcios, mis 2 matrimonios con 2 divorcios, que me dejaron primero lecciones. ¿Qué? Y lo más importante, mis 2 hijos. Yo repetiría la misma historia por tenerlos a ellos, ¿sí? Sin cambiar ni un momento el párrafo de esta historia que habíamos ya construido, porque ellos fueron realmente la fortaleza para formarme como madre principalmente. Mi mejor título es ser mamá, ¿sí? Y luego, obviamente, con mis ambiciones, mis conocimientos. Dicen que uno tiene suerte. Yo creo que más que suerte es constancia,
aprendizaje y búsqueda de oportunidades. Yo he sido la mujer que más oportunidades he tenido en mi vida. Me he metido donde no nadie se ha metido. Inclusive un poco, no atrevida, pero sí arriesgada, me iba a buscar trabajo en donde no tenía yo los títulos académicos que requerían, pero mi personalidad, mi fuerza me determinaba y a mí me contrataban. Trabajé en el área de petróleos y aviación, en las multinacionales, pero a paralelo a todo esto, a este tipo de ambiciones, porque también los recursos económicos eran tan indispensables y era yo la única que sustentaba mi hogar y mi familia, pues también venían los amores, ¿no? Entonces, con un primer amor, segundo amor, no sé si no es que digo la mala suerte o la buena suerte, soy una mujer demasiado independiente. Y ahí como que dejo un poquito este mensaje a las mujeres. Sí es lindo amar y tener un compañero y un complemento de nuestra vida. Pero no es que no sean necesarios para la construcción de los hogares, porque el mundo está formado de comunidad y obviamente de una sociedad que sea parte del matrimonio. Pero si no es estable y si uno va a tener que vivir situaciones de tristezas, abandonos, no vale la pena. Lo que ha hecho o ha marcado un poco la historia de mi vida es que yo he sido súper independiente, completamente autónoma, y yo no he necesitado quedarme con nadie por economía. Entonces, hay que trabajar. Siempre he sido independiente. Súper independiente. Yo no sé lo que es que alguien me mantenga. De verdad. Claro, eso es súper importante y sobre todo con todas estas vivencias, con todas estas experiencias en el amor, en el trabajo, nos comentaba en diversas industrias. Llegó un punto en el que tenía que encontrar justo que mencionó su Ikigai. ¿Qué tan fácil es encontrar ese propósito que uno tiene en la vida? Yo creo que no lo encuentras de un día para el otro. No, y se debe trabajar, ¿no? Por supuesto. Mira, yo le encontré al Ikigai realmente a los 60 años de edad. O sea, yo ya me había jubilado, ya había obviamente hecho un pequeño patrimonio, pero la vida te vuelve a dar un poco de revolcones. Nadie tiene el éxito asegurado ni todo, ¿no? La vida es muy efímera. Y yo tengo una frase que siempre digo: nosotros planeamos todo, pero a veces hasta Dios se ríe de nuestros planes porque todo está escrito. Nosotros tenemos que ir en busca de lo que nosotros queremos. Y lo más importante es hacer lo que uno más le gusta y sabe. Yo encontré en toda mi larga vida profesional una profesión que fue todo esto que yo he desarrollado los últimos 27 años, mi especialidad en la tricología, que es prácticamente la ayuda, el conocimiento para la gente que tentativamente se puede quedar calvo por un montón de factores. Una historia también muy larga en la parte profesional, pero yo encontré ahí el Ikigai. ¿Y cómo llegó allá primero, hace 20 años? Son unas casualidades de la vida. Casualidades de la vida, casualidades de la vida. Yo trabajaba como gerente regional de ventas de una multinacional, que era la gerente regional, y pues estaba un poco cansada de la monotonía, de que los resultados no se dan, porque a veces uno puede estar en el mejor lugar del mundo, pero los resultados no se dan por un montón de factores, ¿no? Entonces, la situación económica mía me obligaba a buscar nuevos emprendimientos y obviamente tener mi capacidad que sea remunerada. Y por ahí salió en la prensa un anuncio, lo miré y era como que me decía: este es tuyo, ¿no? Una compañía multinacional europea necesita una persona que pueda viajar por el mundo y en fin. Y yo me arriesgué. No fue tan fácil, pero me seleccionaron. Y cuando fui seleccionada me encontré en un mundo que nunca me imaginé yo saber. Yo no sabía nada de biología, nada de cabellos, yo estaba más ligada a la área ejecutiva, financiera, y bueno, y de pronto me vi en un mundo, y allí es cuando también creo un poco en las reencarnaciones. Cuando yo empecé a analizar y a aprender, a capacitarme en este mundo totalmente diferente al que yo había desarrollado ya 38 años atrás, me di cuenta que eso era lo mío, pero unía no solamente la parte económica, sino la parte humana. Siempre pienso que todo lo que los seres humanos tenemos aquí es nuestro mundo y nuestros pequeños efectos hacen la diferencia de nuestra autoestima. Soy muy empática con las personas, he pasado muchísimas situaciones y me enamoré de esta profesión e hice una vocación más humanista
que obviamente me ha dado réditos económicos. He estudiado muchísimo, son 27 años de experiencia, a tal punto que me puedo dar el lujo de decir que yo soy la única ecuatoriana y latinoamericana que ha tenido más de 20.000 consultas en más de 6 países en base a los problemas capilares. Es una escuela que nadie lo puede tener. Y eso me dio la oportunidad de yo poder ingresar a ser la única ecuatoriana miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tricología. Y aquí estoy con un servicio, ¿no? Claro que sí. Y para las personas que nos escuchan y no saben, no sé, Mónica, ¿nos puede explicar qué es la tricología? Bueno, la tricología es una ciencia que estudia el cuero cabelludo, las afectaciones cutáneas, las tricotopatías capilares y todos los problemas que encajan en el problema de la calvicie y sus factores. ¿Solo calvicie? Sí, solo calvicie, ¿no? Okay. Yo me dedico solamente al cuero cabelludo. Solo es cuero cabelludo. Existen diferentes tipos de tricologías, una forense, una médica que lo ejerce en el área de dermatología, más liados a la farmacología y los otros investigaciones. Y yo, en cambio, nos dedicamos profundamente a las 7 facetas o factores que inducen a una persona al problema de la alopecia. No es una cuestión de aplicar en la cabeza un producto, un shampoo, una loción, sino ver qué es lo que está pasando con nuestro cliente, ¿no? A veces hay personas que sufren mucho, no duermen bien, tienen problemas hormonales, glandulares, hay enfermedades, predisposiciones, factores, ¿no? Son factores que inducen a que una predisposición que ya lo tenemos sean la parte principal o el detonante de estas situaciones capilares. Entonces yo decidí ser la mejor tricóloga. Para eso he tenido que estudiar muchísimo, tengo 5 certificaciones y pues me honra decir que atiendo a una muy grande, selecta comunidad aquí de nuestro país y todos también contentos. El extranjero, me comentan, por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí. La semana pasada tuve una llamada de un canal de Los Ángeles, de una comunidad de 32 millones de hispanos que tienen un programa y habían estado indagando qué es la tricología y en los buscadores encuentran que hay una Mónica Carrera en el Ecuador que es tricóloga. Hacen un análisis completo de mi perfil, obviamente real y todo eso. Ahí se encuentran con que salió en Forbes, eso llamó mucho la atención. Y me invitaron a un foro en donde yo fui la única latinoamericana en participar en este foro mundial. Y de verdad que cuando yo terminé mi explicación prácticamente científica de mi trayectoria, algo que a mí me llamó, obviamente me llenó de mucho orgullo, decir muchísimas gracias, hemos encontrado a la mejor tricóloga con tanta antigüedad de Quito, Ecuador. Claro, usted es made in Ecuador. Y sobre todo, ¿qué es lo que más le ha costado de que su nombre se convierta en una marca tan reconocida como nos acaba de contar? Siempre pensamos que hacer marcas es escoger un papel y escribir un nombre, uno lo expone y hace una marca. La marca es como una tarjeta de presentación, en donde primero se debe tener claridad de que se está vendiendo. El logotipo prácticamente son las actitudes que tiene una persona y todo el desarrollo de lo que está atrás de un hombre prácticamente se llama una marca. Una marca tiene que tener beneficios para unas personas y obviamente un poco el impacto. Yo decidí hace 60 años ser una marca. Desde niña yo me visualizaba. Mi nombre un poco fue una revancha que yo tuve en mi vida. Tuve muchísimos fracasos y entre esos fracasos tan fuertes que yo tuve, hubo una época muy negra de mi vida, muy negra, en donde me quedé, como habíamos conversado, sin madre, huérfana, sin trabajo, con un hijo, abandonada y sin dinero. Pero mis ganas de ser estaban ahí. Me fui a la tumba de mi madre y le prometí a ella ser la mejor versión de la vida. Y me visualicé hace 38 años estar en la cima, no por egocentrista, sino porque me lo merecía. Creo que esa es la revancha que yo tomé en mi vida, de ver mi mejor versión. Y he trabajado arduamente
en conocimientos, en emociones, porque no solamente es saber, sino ser. Y ahí es cuando yo hice de un eslogan que es mi marca: la resignación no es la solución. Nunca me resigné. Y aquí estamos, pues 65 años, emprendedora, dueña de una marca, de un prestigio, que no es un éxito que lo tengo que llevar obviamente como una palestra, sino que hay que cuidarlo, porque es lo más fácil caerse. ¿Y qué es cómo lo cuido? Siendo buena persona. Mónica, y justo que nos decía esto de las enseñanzas y para todos los emprendedores y soñadores, justo usted también tuvo un accidente el año pasado, entiendo, que tuvo un accidente contra un vidrio de cristal. No, fue recién, imagínate tú, yo cumplí 65 años el 18 de marzo. Ah, fue recién. Sí. Y aún así se levanta, Sí. esas ganas de salir. El 18 de marzo cumplí años y yo eufórica de cumplir 65 años, y como dicen todo el mundo, que no se me nota, ¿no? No se súper le nota. vital, súper reconocida. Bueno, todo tiene una razón y las ayudas, ¿no? Entonces, el día de mi cumpleaños, ya casi terminando, estuvimos en un lugar donde había muchos vidrios y me hicieron una fotografía que yo siempre tengo un antes y un después. La fotógrafa me dice: Mónica, quiero tomarte esta foto porque me encanta cómo estás. Salgo del lugar, me voy, me hacen la foto y a lo que regreso me cierran una puerta y como era ya en la noche, piso mal y me estampo sobre en el vidrio. ¿Cuáles fueron esos Sí. pensamientos que tenía? Bueno, fue terrible, me rompí un poco la nariz, casi no se nota, pero fue terrible. Pasé la velada, al otro día, madre mía, yo dije, me maté. Me dolía la cabeza, ya no daba más, me aguanté unos 2 días, ya no era un poco soportable, no tenía roturas, pero el impacto fue tan fuerte que yo no entiendo por qué no me despedacé, como me dicen mis médicos, toda la cara. Pero las secuelas fueron un poco difíciles porque al hacerme la resonancia magnética, pues descubrieron que me dio un micro derrame cerebral. Si hubiera sido un poquito más fuerte, la verdad es que no estaba contando esta historia. ¿Cómo me recuperé? Todo el mundo no entiende cómo me recuperé. Primero, yo hago muchísima nutracéutica. Yo, obviamente, parte de un poco de la estructura, de cómo se me nota, del proceso de rejuvenecimiento que yo tengo, es porque yo hago la nutracéutica es el conocimiento científico de los alimentos esenciales que los seres humanos deben tomar. ¿Consumir? Sí, tienen que consumir. Yo tengo una deficiencia de absorción de proteína y tengo que tomar nutracéuticos. Entonces, la nutracéutica, todos estos elementos, bueno, hablamos de minerales, de oligoelementos, de proteínas especiales que yo tomo, hicieron que mis huesos sean tan poderosos, tan fuertes, que me permitieron y me salvaron prácticamente la vida. Entonces, sí me hice una reflexión y me di cuenta que la vida es en un minuto. Estaba cumpliendo mis 65 años, un poco orgullosa, ufanada, mírenme, aquí estoy, y en un minuto me hubiera caído. Ahí entendí de que debemos vivir el presente, no crear esas expectativas del futuro, que es lo que nos hacen hasta cierto punto entrar en este tipo de depresiones, situaciones, sino el presente. Hoy vivo, hoy soy, el amor propio, un día a la vez, si lo practicamos, y eso es lo que nos da la calidad de nuestra vida. No hay futuro. El futuro es hoy. Claro que sí. Y ya para ir terminando este podcast, Mónica, ¿cuál es la enseñanza que deja a todas esas mujeres emprendedoras, emprendedores también que nos están escuchando? ¿Cuál sería esa mayor lección que le ha dejado estos 65 años? Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde y esa es una realidad. El mundo es cuántico. Nosotros somos seres de energía, somos mitocondrias. Si nosotros nos amamos sobre todas las cosas, cuidamos a nuestro mundo que somos nosotros y tenemos el Ikigai y nunca vamos a vencernos ante las situaciones cotidianas, todos los podemos lograr. Todo podemos lograr. Todo lo que yo he querido he logrado. Lo único que yo me tengo
obviamente a un ladito y con mucho respeto, es el día que yo moriré y ese amor bonito que algún día me llegará, que no lo estoy buscando. Tenemos que luchar porque más que lucharnos contra el mundo y ser esas emprendedoras aguerridas, no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Sino luchar contra nuestras propias emociones, saber que nos merecemos, que somos dignos de llegar a donde nosotros deseamos, económicamente, emocionalmente, en la familia, vamos creciendo. Pero un poco, ¿qué es lo que yo digo a las personas? Especialmente a las mujeres, que es el target en donde a mí me gusta ir. A esta edad, ni la sociedad nos da un espacio. Yo voy a muchos foros, yo soy la mujer creo más de edad que tengo en estas reuniones que asisto para ver, emprender, muchos jóvenes, pero no hay espacio para las mujeres adultas. Entramos en la edad de los 60 años y ya nos creen viejas. Parece que ya no tenemos nada que hacer. Y un poco la enseñanza que yo no doy a nadie, porque cada uno hace lo que quiere, que es lo que yo decidí a los 65 años de edad. Yo ser visionaria, emprendedora, nueva mujer, creo que estoy en la mejor versión de mi vida, me siento, gracias a Dios, saludable y obviamente estamos iniciando un nuevo capítulo de la vida. No sé hasta cuándo, pero es el mejor. Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias por compartir su historia. Yo creo que en este tiempo no podemos abarcar tanto, sin embargo creo que son los hechos más destacables y contar con su historia inspiradora, ¿no? Que sigue inspirando a más mujeres y sobre todo que conozcan que todavía hay ecuatorianas que siguen luchando y están poniendo ahí su granito de arena para representar al Ecuador también en el extranjero. Así es, estamos en ese sueño y bueno, los sueños hay que cumplirlos con trabajo y siempre con la bendición de Dios. Muchísimas gracias, mi querida, por esta entrevista. Bueno, sacas un poco de mi historia, que yo siempre digo, estamos desatando nudos. Esperamos pronto leer ese libro también y tal vez ahí sí conocer un poco más también de Mónica. Con mucho gusto, estamos en esa inspiración. Muchísimas gracias. Qué gusto. Muchas gracias.